El hombre destinado a gobernar el inframundo de Chicago se estaba muriendo de hambre. No por falta de comida, sino por un exceso de miedo. Nikiko Salvatore, heredero de un imperio criminal, no había comido una comida real en 187 días, convencido de que cada plato estaba envenenado. Su padre, el Don, observaba cómo su hijo se consumía mientras los rivales los rodeaban como buitres. Los médicos no podían curarlo. Los chefs no podían tentarlo. Era un fantasma en un ático blindado, rechazando platos gourmet de los mejores restaurantes de la ciudad. Pero entonces, un guardaespaldas desesperado le llevó un simple recipiente barato de sopa, comprado en una pequeña trattoria y cocinado por una camarera que escondía un secreto mucho más peligroso que el suyo. Antes de empezar, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte. Y dime algo, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El ático no era un hogar. Era una fortaleza que ocupaba todo el último piso de un rascacielos privado en la Gold Coast de Chicago. Sus ventanas tenían un grosor de varios centímetros, cristal antibalas que ofrecía una vista amortiguada y distante del lago Michigan. Para Nikiko Salvatore, era una prisión. Estaba de pie frente a una de esas ventanas, observando su propio reflejo, demacrado, pálido, con unos ojos que mostraban la mirada frenética y acorralada de un animal atrapado. Su traje Brioni, valorado en miles de dólares, colgaba de su cuerpo como una burla del poder que se suponía debía representar. Detrás de él se oyó un estruendo. «¡Inútil!», rugió Antonio Salvatore. La palabra resonó sobre los suelos de mármol. Nikiko no se inmutó. Se limitó a observar cómo el risotto a la milanesa se deslizaba por la pared. Había sido preparado por un chef con estrella Michelin, probado por 2 guardaespaldas y servido en plata esterlina. Ahora era basura, uniéndose a los restos de un porterhouse madurado en seco de Gibsons y raviolis de Spiaya. 8 meses, gruñó Antonio, un hombre construido como un toro retirado, golpeando la mesa de caoba pulida con su enorme puño. 8 meses desde lo de tu madre, desde el incidente. Y tú te dejas morir de hambre. Te ves débil. Eres débil. La voz de Nikiko salió como un susurro áspero. No es debilidad, padre. Es precaución. ¿Precaución? El rostro de Antonio se tornó de un rojo peligroso. Marco Falcone está bailando en nuestro territorio. Está husmeando en nuestras operaciones en Baker Drive. Cree que el heredero Salvatore es un chico roto. ¿Y tú qué haces? Se lo confirmas. Te escondes aquí arriba bebiendo comida de bebé de una caja, con miedo a un risotto. La mandíbula de Nikiko se tensó. La comida de bebé era un lote de batidos médicos sellados, ricos en nutrientes, que guardaba ocultos en su despacho privado. Los bebía en la oscuridad, asqueado por la necesidad. Pero eran lo único en lo que confiaba, lo único que no había sido manipulado. 8 meses atrás, su madre, María Salvatore, había muerto. El informe oficial hablaba de un fallo cardíaco. La familia conocía la verdad, un veneno de acción lenta, indetectable hasta que ya era demasiado tarde, administrado por un cocinero de confianza que desapareció ese mismo día. Desde entonces, la paranoia se había convertido en la única compañía de Nikiko. Cada plato era una amenaza. Cada tenedor, un arma potencial. Veía las huellas de la familia Falcone en todas partes. Su cautela no era locura, era supervivencia. Pero su padre tenía razón en una cosa. Estaba débil. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por un hambre profunda y debilitante. «Consígueme otra cosa», gruñó Antonio, dirigiéndose al guardaespaldas principal de su hijo, Leo Bianche. Leo, un hombre que parecía tallado en granito, asintió en silencio. «¿De dónde, don Antonio?» «No me importa. Ve a ese sitio viejo de Taylor Street. Tráeme una Beal Chap. Tal vez el olor le recuerde que es un hombre». Leo asintió de nuevo y salió de la habitación. Nikiko volvió la vista a la ventana.
Era prisionero de su propio apellido, muriéndose de hambre en un palacio de oro, sin ver ninguna salida. Trattoria Milano no estaba en la Gold Coast. Estaba enterrada en pleno Little Italy, en Taylor Street, una reliquia de otra época. Manteles de cuadros rojos, botellas de Chianti cubiertas de cera derretida y un chef gruñón de 70 años llamado Paolo, convencido de que la sal de ajo era una innovación culinaria. Serapina, Sara Rossi, limpiaba una mesa pegajosa con la espalda dolorida. Su delantal blanco estaba manchado de marinara y sus pies latían dentro de unas zapatillas baratas. Para los clientes era solo una camarera más, callada, eficiente, con ojos tristes y la costumbre de mirar la puerta. Nadie sabía que tenía un título del Culinary Institute of America. Nadie sabía que podía deshuesar un pato con los ojos vendados. Nadie sabía que se estaba escondiendo, huyendo de un hombre llamado Derek, un policía corrupto de la brigada antivicio que creía que un no era solo una sugerencia. Había sido una promesa en el mundo culinario, pero después de testificar contra él le había arruinado la vida. Había desaparecido, aceptando este trabajo en efectivo, enterrando su talento en ollas del minestrone aguado de Paolo. «Sara», gritó Paolo desde la cocina, con la voz espesa por años de tabaco. «Tu comida se enfría. ¿La quieres o no?» Sara suspiró. «Ya voy, Paolo». La comida del personal era lo único decente del local. Paolo le permitía cocinar un plato para ella cada noche, principalmente para robarle ideas. Esa noche lo había mantenido simple. Afuera hacía frío y humedad, un otoño clásico de Chicago. Había preparado una pasta humilde, de campesinos, pero bien hecha. Panceta dorada hasta quedar crujiente. Un sofrito de cebolla, zanahoria y apio sudado a la perfección. Tomate San Marzano, alubias cannellini y un puñado de ditalini. Su secreto era un caldo de pollo casero, cocido a fuego lento con una corteza de parmesano, romero y tomillo. Sirvió un cuenco para ella y estaba a punto de sentarse cuando sonó la campanilla de la puerta. Leo Bianchi entró, acompañado de otro hombre trajeado. El restaurante quedó en silencio. Aquellos no eran clientes de Taylor Street. Eran hombres de la Gold Coast, y su presencia hizo que la temperatura pareciera bajar. «Estamos cerrados», dijo Sara, llevando instintivamente la mano al pequeño spray de pimienta oculto en el bolsillo de su delantal. Su primer pensamiento fue: «Derek los envió». Leo la ignoró y caminó hasta el mostrador. «Pedido para Salvatore». Paolo apareció de inmediato, exageradamente servicial. «Ah, sí, señor Leo. Enseguida. La Beal Chap, con extra de ajo». Le entregó una bolsa de papel pesada. Leo estaba a punto de irse cuando se detuvo. Aspiró el aire. El restaurante olía a vino viejo y ajo rancio, pero atravesándolo había algo más, algo profundo, herbal, real. Olía como la cocina de su madre. Sus ojos se posaron en la olla del fondo, de la que Sara acababa de servirse. «¿Qué es eso?», exigió Leo, señalando. «Eso no es nada», respondió Paolo con desdén. «Sopa de campesinos para el personal». Leo entró directamente en la cocina, rompiendo todo protocolo. Sara se tensó. Él tomó una cuchara limpia, la sumergió en la olla y probó. Sus ojos, normalmente vacíos, se abrieron. Era simple. Sabrosa. Limpia. Sabía segura. Sabía a hogar. Era lo primero en meses que no parecía pertenecer al mundo frío y estéril del Imperio Salvatore. Una idea desesperada y absurda se formó en su mente. El don estaba desesperado. Nikiko se estaba muriendo. «Me llevo esto», dijo Leo. «No está en el menú», protestó Paolo. Leo dejó 5 billetes de $100 sobre el mostrador. «Consígueme un recipiente. Uno grande. Ahora». Sara observaba con el corazón desbocado. Paolo, al ver el dinero, corrió a buscar un envase grande. Leo no apartó la mirada del chef. Sus ojos estaban fijos en Sara. «¿Quién hizo esto?» Sara se quedó paralizada.
Mentirle a un hombre como ese parecía una muy mala idea. Yo, susurró. La mirada de Leo era intensa, analítica. Recorrió su delantal manchado, luego sus manos firmes y competentes. Asintió una sola vez, lentamente. Tomó el recipiente de sopa, la bolsa con la Beal Chap, y salió sin decir una palabra más. Sara se apoyó en el mostrador, con las piernas temblándole. No sabía si acababa de servir a un cliente o de firmar su sentencia de muerte. El Maybach avanzaba en silencio hacia el norte por Lake Shore Drive, con las luces de la ciudad difuminándose en las ventanas oscurecidas. Leo Bianche sostenía el recipiente de sopa sobre su regazo. Aún estaba caliente. La Beal Chap era para el don. Esto era una última apuesta desesperada. Entró en el ático. Antonio estaba en su despacho, fumando un puro y cerrando por teléfono una negociación con un representante del sindicato de la construcción. Leo lo esquivó y fue directamente al ala privada de Nikiko. Nikiko seguía donde lo había dejado, junto a la ventana. El risotto rechazado ya había sido limpiado, pero el olor estéril de la lejía aún flotaba en el aire. «Lo de tu padre», dijo Leo, dejando la bolsa principal sobre un aparador. Nikiko no se giró. «Dáselo a los perros, si es que tuviéramos», murmuró. «Y además», añadió Leo, con voz neutra, «te traje otra cosa». Sacó un recipiente de plástico grande de una bolsa más pequeña y lo dejó sobre la mesa. Levantó la tapa. El aroma llenó la habitación. No era el olor complejo y agresivo del aceite de trufa ni del vinagre balsámico añejo. Era romero, tomillo, panceta salada y tomates cocidos a fuego lento. Era humilde, cálido y completamente desarmante. Nikiko se tensó. Se giró, entrecerrando los ojos. «Otro truco. Sácalo de aquí». «Es sopa, Nico», dijo Leo, con una voz más suave de lo que Nikiko le había oído jamás. «De un sitio cutre de Taylor Street». Observé a la camarera. Vi cómo la servía directamente de la olla. Nadie la tocó excepto ella. Nikiko se acercó como si fuera una bomba. Miró dentro del recipiente. Pasta e fagioli. Su nonna solía hacerla. Antes de los guardaespaldas. Antes del cristal antibalas. Antes de que su madre le enseñara a desconfiar de cualquiera fuera de la familia. Antes de que su propia madre fuera asesinada por alguien dentro de la familia. «No me la comeré», susurró, apretando los puños a los costados. «La probé yo mismo en el restaurante», dijo Leo. «Era una mentira. Pero una necesaria. Está limpia». El estómago de Nikiko se contrajo con violencia. Era el dolor del hambre, un vacío profundo que se había convertido en su compañero constante. El olor lo estaba volviendo loco. Tenía muchísima hambre. «Déjala», ordenó. «Y sal». Leo dudó un instante, luego asintió y se retiró, cerrando la pesada puerta con un clic suave. Nikiko quedó a solas con la sopa. La miró durante 10 minutos completos. Era una guerra. Su paranoia, la misma que lo había mantenido con vida, gritaba dentro de él: «Es una trampa. Es demasiado simple. Falcone es listo. Sabe lo que echas de menos». Pero su cuerpo, roto y exhausto, gritaba más fuerte: «Come, come, come». Con la mano temblorosa, tomó la cuchara de plástico que Leo había dejado. La sumergió. Solo un frijol y un poco de caldo. La llevó a los labios, con el corazón golpeándole el pecho. La olió. La tocó con la lengua. Nada. Ningún sabor metálico. Ningún ardor químico. Metió la cuchara en la boca. El sabor explotó. Era profunda, perfectamente sazonada, segura. Sabía a luz del sol. Tomó otro bocado, esta vez con pasta. Luego otro. Y otro más. Cada vez más rápido, como un lobo hambriento. No se detuvo hasta dejar el recipiente completamente limpio. Chupó la cuchara. Permaneció de pie en la silenciosa habitación de millones de dólares, respirando con dificultad.
Era la primera comida real que había probado y retenido en 187 días. Una lágrima recorrió su mejilla fría, dejando un rastro ardiente. No era solo comida. Era vida. Pulsó el botón para llamar a su guardaespaldas. Leo entró al instante, el rostro impasible, pero con los ojos clavados en el recipiente vacío. La voz de Nikiko estaba ronca, pero tenía un filo nuevo. Un filo que había desaparecido durante meses. Encuentra a la persona que cocinó esto, ordenó. Tráela aquí. Ahora. La lluvia caía con fuerza, convirtiendo Taylor Street en un espejo negro y resbaladizo. Sara estaba vaciando el cubo del agua sucia en el callejón cuando apareció el coche. Sus faros cortaron la oscuridad como cuchillas. No era un coche patrulla. Era un Maybach negro, más largo que toda la cocina de la trattoria. Se detuvo con un deslizamiento suave, el motor susurrando con amenaza. La sangre de Sara se heló. Derek. Me encontró. Mandó a sus matones. Buscó a tientas su spray de pimienta, los dedos resbalando sobre el bote mojado. Leo Bianche salió por el lado del conductor. El otro hombre trajeado descendió del asiento del acompañante. No la miraron. Sus ojos barrían el callejón, los tejados, las puertas. Serapina Rossi, dijo Leo. No era una pregunta. A Sara se le cortó la respiración. Sabía su nombre completo. No solo Sara, la camarera. Yo no quiero problemas. Don Antonio Salvatore solicita su presencia, respondió Leo, educado, pero sin dejar margen a la negociación. Abrió la puerta trasera. ¿Solicita? Es de noche. Yo no puedo. Leo por fin la miró. Su mirada no era cruel, pero sí absoluta. Eso no fue una solicitud, señorita Rossi. Por favor, no lo haga difícil. El terror luchó contra una extraña curiosidad fatalista. Aquellos hombres no eran matones de Derek. Eran otra cosa. Algo más antiguo. Más poderoso. Ir con ellos parecía un error terrible e irreversible. Pero quedarse y obligarlos a hacerlo sería peor. Aturdida, se sentó en el asiento trasero. El cuero era suave como mantequilla y olía a riqueza y puros coiba. La puerta se cerró con un golpe pesado y definitivo. El trayecto hasta la Gold Coast fue silencioso. Sara observó cómo los barrios cambiaban, del ladrillo obrero a la piedra y el vidrio opulentos. Entraron en un garaje subterráneo privado, donde un guardia armado les hizo pasar. Un ascensor los llevó directamente al ático. El apartamento era sobrecogedor. Menos un hogar que una sede corporativa. Mármol, cristal y muebles oscuros e imponentes. Y en el centro de todo estaba don Antonio Salvatore. Señorita Rossi, tronó, sin molestarse en presentarse. Es usted una mujer difícil de encontrar. Su número de seguridad social está vinculado a una escuela culinaria. Pero los últimos 3 años están en blanco. El corazón de Sara martilleó. Había investigado su pasado. Me gusta mi privacidad. A mí también, respondió Antonio. Señaló el recipiente vacío de pasta e fagioli que seguía sobre la mesa de su hijo. Mi hijo Nico ha estado muy enfermo. Su comida es lo primero que ha comido en meses. Sara miró el recipiente. Esa sopa tan simple. Me alegra que le haya gustado. ¿Gustado? Repitió Antonio. Señorita Rossi, puede que le haya salvado la vida. Antonio caminó hacia ella. Era más bajo que Leo, pero su presencia era asfixiante. Tengo una propuesta para usted. Le pagaré $500,000, libres de impuestos. La mente de Sara quedó en blanco. 500,000, ¿por qué? Para cocinar para mi hijo. Vivirá aquí. Preparará 3 comidas al día, más cualquier cosa que él solicite. Será examinada. Será vigilada. Pero no sufrirá ningún daño. A todos los efectos, continuó Antonio, será la chef privada mejor pagada de Chicago.
La cabeza de Sara daba vueltas. $500.000. Era suficiente para desaparecer para siempre. Para irse a otro país. Para abrir su propio local. Para ser libre de Derek. Pero una jaula seguía siendo una jaula. ¿Y si digo que no? Susurró. Antonio sonrió. Una expresión fina, fría. Admiro su talento. Sería una lástima verlo desperdiciado. Paolo, en la trattoria, es un hombre mayor. Las cocinas son lugares peligrosos. Suelos resbaladizos. Aceite caliente. Sería una tragedia. La amenaza era clara. Y no era solo para Paolo. Era para ella. Era un cabo suelto que él había encontrado. Y no iba a dejarla marchar. Entiendo, dijo Sara, con la voz temblorosa. Bien. Tengo condiciones, añadió, sorprendiéndose a sí misma por su propia audacia. Antonio alzó una ceja. Conservo mi apartamento, dijo Sara, con la voz ganando firmeza. No quiero vivir aquí. Esto no es un hogar. Vendré todos los días. Cocinaré lo que él quiera. Y quiero que me paguen semanalmente, en efectivo. Y me iré a casa cada noche. Necesitaba una vía de escape. Un lugar que fuera suyo. Antonio la observó con atención. Vio su miedo, pero también su acero. Lo respetó. Está bien. Conserva su vivienda. Pero Leo la llevará y la traerá. No hablará con nadie de esto. No verá a nadie. Desde hoy, está oficialmente empleada por la familia Salvatore. Empieza mañana. A las 6 de la mañana. Don Antonio, dijo una voz tranquila desde las sombras. Sara dio un respingo. No lo había visto. Nichico Salvatore emergió de un pasillo en penumbra. Era más alto de lo que ella esperaba. Y más delgado. Parecía una pintura renacentista de un santo sufriente. Pómulos afilados, ojos oscuros y atormentados. La estaba mirando a ella. No a su padre. Una condición más, padre, dijo Nichico, con una voz grave y contenida. No deben registrarla. Antonio abrió los ojos, sorprendido. Nico, es necesario. No. La mirada de Nichico seguía fija en Sara. Su comida está limpia. Ella está limpia. Si ponen guardia sobre ella, si la cachean, si la tratan como a una prisionera, la comida se arruinará. El sabor desaparecerá. Hablaba de su paranoia. De la contaminación invisible que él percibía. Ella cocina. Eso es todo. Nadie la toca. Antonio, atónito al ver a su hijo imponiendo su voluntad por primera vez en meses, finalmente asintió. Como desees. Nichico miró a Sara. La veré por la mañana, señorita Rossi. Sara solo asintió. Tenía la garganta demasiado cerrada para hablar. Había sido contratada por un don de la mafia, por la palabra de su hijo paranoico, para cocinar sopa campesina a cambio de $500,000. Su vida, que ya era complicada, acababa de volverse peligrosamente absurda. La cocina de los Salvatore era el sueño de cualquier chef y la pesadilla de un prisionero. Un espacio inmenso de acero inoxidable, refrigeradores Sub-Zero y una cocina La Cornue azul real que probablemente costaba más que su apartamento. También era estéril, sin ventanas y equipada con 3 cámaras de seguridad visibles. Durante la primera semana, Sara cocinó para un fantasma. Llegaba con Leo a las 6 de la mañana. Entraba en la cocina silenciosa. Preparaba el desayuno, platos simples y rústicos. Huevos al horno con ricota fresca y hierbas. Una fritata de calabacín y albahaca. Avena cocida lentamente en leche con un toque de miel. Colocaba el plato en una bandeja térmica junto a la puerta de servicio. Hacía sonar una pequeña campana de plata. Y se marchaba. Se refugiaba en una pequeña despensa contigua, su área de espera designada, y observaba las cámaras. Nichico emergía de las sombras. Siempre solo. Inspeccionaba la comida.
La olía. Escaneaba la cocina, con la mirada deteniéndose en la cámara donde sabía que ella lo observaba. Luego tomaba el plato y desaparecía. Minutos después, el plato regresaba vacío. Luego el almuerzo. Una sopa sencilla. Pechuga de pollo a la plancha con limón y alcaparras. Una ensalada fresca de rúcula con parmesano laminado. Campana. Retirada. Observación. Luego la cena. Ossobuco. Pescado asado sencillo. Cacio e pepe. Se lo comía todo. Hasta el último bocado. Nikiko estaba cambiando. El aspecto cadavérico se desvanecía. El color volvía a su rostro. El temblor de sus manos había desaparecido. Seguía siendo un depredador, pero ya no era uno hambriento. Su comunicación se limitaba a breves notas manuscritas que dejaba sobre los platos vacíos. Más tiempo al pollo. El caldo estaba demasiado rico. Mi madre hacía la polenta así. Esa última nota la detuvo. Había preparado una polenta cremosa sencilla, con ragú de costilla corta. Era una grieta. Una vulnerabilidad. Sara empezó a cocinar con más intención. Le preparaba comida reconfortante. Platos de una infancia que él probablemente había perdido. Bizcochos simples de manzana. Arroz con leche y canela. Literalmente, lo estaba devolviendo a la vida. Ella, en cambio, era miserable. Era una prisionera. Leo era su sombra. La llevaba a la cocina. La llevaba de vuelta a su apartamento. Se quedaba en el coche frente a su edificio toda la noche. Tenía $60,000 en efectivo escondidos bajo las tablas del suelo después de 6 semanas. Pero no tenía vida. La única variable era Derek. Su ex. El policía corrupto. No había desistido. La vigilaba. La veía salir de su apartamento destartalado. La veía subir cada mañana a un Maybach de $300,000. Una noche, cuando bajó del coche, el teléfono de Leo sonó. Era el Don. Leo se giró para atender la llamada. Su atención se rompió apenas un segundo. Fue suficiente. Vaya, 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 se burló una voz desde el callejón. Sara se quedó helada. Derek salió de las sombras. Su traje barato apestaba a whisky. Sus ojos ardían con un fuego codicioso y posesivo. Así que mejoramos de nivel, ¿Sara? Dijo, señalando el Maybach. Te conseguiste un sugar daddy. Y yo que pensaba que solo eras una camarerita asustada. Vete, Derek, dijo Sara, con la voz temblorosa. Ni hablar. Ya veo cómo funciona esto. Eres su propiedad. Le agarró el brazo, clavándole los dedos. Eso significa que me debes algo. Vas a entrar ahí y vas a traerme $50,000. O le cuento a tu nuevo novio todo. Todo sobre nosotros y sobre aquello que viste. No tengo nada para ti, escupió ella, intentando soltarse. Respuesta equivocada. Levantó la mano para golpearla. Yo no haría eso. La voz no era la de Leo. Era fría, profunda, y cargada de una autoridad absolutamente heladora. Sara miró más allá de Derek. Nikiko Salvatore estaba de pie en la acera, a pocos metros. No llevaba traje. Vestía vaqueros oscuros y un jersey negro de cachemira. Se veía sano. Sus hombros eran anchos. Su postura, segura. El fantasma había desaparecido. En su lugar estaba el príncipe de la mafia. Era la primera vez que Sara lo veía fuera del ático. Era la primera vez que él salía del ático en 8 meses. Derek, matón por naturaleza, no lo reconoció. Lárgate, colega. Esto es una conversación privada. Ella está conmigo, dijo Nikiko, con calma. Ah, ¿sí? ¿Y tú quién eres? Se burló Derek. Es el tipo de hombre al que no conviene hacerle esa pregunta, dijo Leo, tras terminar su llamada, con la mano ya dentro de la chaqueta. Derek,
que era policía, por fin procesó la escena. El Maybach. El traje de Leo, valorado en miles de dólares. El aura de poder intocable que irradiaba Nikiko. Su rostro se quedó blanco. Conocía Chicago. Sabía quién mandaba en la Gold Coast. Señor Salvatore, balbuceó Derek, soltando el brazo de Sara. Yo soy el agente Miller. Solo estaba comprobando el bienestar de la señorita Rossi. Nikiko avanzó hasta quedar a pocos centímetros del policía. Era claramente más alto. Miró la mano de Derek. Luego el brazo de Sara, donde ya empezaban a formarse marcas rojas. Le pusiste las manos encima, afirmó Nikiko. No, señor. Fue un malentendido. Nikiko no alzó la voz. No lo necesitaba. Te vi. Eres un policía corrupto al que le gusta golpear mujeres. Y acabas de golpear a mi cocinera. Miró a Leo. Leo, consigue el número de placa del agente Miller. Envíalo a nuestros amigos de Asuntos Internos y al Sun Times. Quiero una investigación completa de sus finanzas. Estoy seguro de que ha sido un hombre muy ocupado. Derek empezó a sudar. No puede hacer eso. Tengo amigos. Tus amigos trabajan para mí, respondió Nikiko. La frase fue casual. Brutal. Una ejecución en toda regla. Ahora lárgate de esta calle. Y si alguna vez te vuelvo a ver a menos de 1000 metros de ella, te enterraré bajo el nuevo estadio. Derek, completamente derrotado, retrocedió torpemente, se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia su coche sin distintivos. Sara temblaba, con la mano aferrada a su propio brazo. Nikiko se giró hacia ella. Sus ojos, que momentos antes eran hielo negro, se suavizaron al posarse en ella. Extendió la mano con cuidado y rozó las marcas rojas de su piel. Su contacto fue ligero, pero le recorrió una descarga eléctrica. No volverá a molestarte, dijo Nikiko, con una voz grave y envolvente. Tú saliste, susurró ella, atónita. Estaba en el coche, admitió. He estado inquieto. Quería ver dónde vivías. Miró su edificio pequeño y descuidado, luego volvió a mirarla. Gracias, Serapina. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. ¿Por qué? Por la comida. Por esto, dijo, señalándose a sí mismo. A mi cuerpo. A mis ojos claros. Me despertaste. Estaba tan cerca que Sara podía oler el aroma limpio de su jabón y el leve rastro del pollo al romero que ella había cocinado para su cena. La dinámica había cambiado. Ella ya no era solo la cocinera. Él ya no era el fantasma. Era el hijo del don. Y acababa de reclamarla. El incidente con Derek rompió el dique. Nikiko dejó de conformarse con el aislamiento. Había vuelto. Comenzó a aparecer en la cocina mientras Sara cocinaba. Al principio se limitaba a quedarse en la puerta, observando. Luego pasó a sentarse en un taburete junto a la enorme isla de acero. Empezaron a hablar. Al principio, de forma torpe. ¿Por qué el tomillo con las alubias? Corta la grasa de la panceta, respondía ella, picando zanahorias con manos expertas. Y el romero, es bueno para la memoria. Una tarde, mientras ella bridaba un pollo, él habló en voz baja. A mi madre le encantaba el romero. Lo tenía en todas las jardineras de nuestra casa antigua. Antes de esto. Debía tener muy buen gusto, dijo Sara suavemente. Los ojos de Nikiko se oscurecieron. Dijeron que fue el corazón. Pero sé lo que fue. Fue Marco Falcone. Usó a nuestro cocinero. Un hombre que llevaba con nosotros 20 años. Sara se detuvo. El cuchillo quedó suspendido sobre un diente de ajo. ¿Cómo sabes que fue veneno? Nikiko se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mi padre ordenó una autopsia privada. Nuestro propio médico lo encontró. Un compuesto que nunca había visto. Un derivado vegetal mezclado con un beta bloqueante sintético. Simulaba un paro cardíaco, pero era asesinato.
Un asesinato lento y agonizante durante semanas. La sangre de Sara se heló. Su mano empezó a temblar. El cuchillo cayó sobre la tabla. Sara, ¿qué pasa? Ella se aferró al borde del mostrador con los nudillos blancos. Un derivado vegetal mezclado con un beta-bloqueante sintético. No podía ser. Era demasiado específico. ¿Qué? ¿Qué planta? Forzó a preguntar, con un susurro tenso. Nikiko frunció el ceño, intentando recordar el término médico. Algo, aconitum. Nuestro médico dijo que era raro. Obscuro. La visión de Sara se estrechó. Aconitum. Matacardos. Mezclado con un beta-bloqueante diseñado a medida para ocultar la arritmia cardíaca. Ella conocía esa fórmula. La había diseñado. No para matar. Pero la había identificado. El mundo se inclinó. La historia de Derek, el expolicía abusivo, no era toda la verdad. Era la tapadera. La verdadera razón por la que Sara se escondía en un trabajo sin futuro era esta. Antes de huir de su vida, no había sido solo una chef. Tenía un negocio paralelo de consultoría, usando sus conocimientos de química culinaria para un campo nicho y muy bien pagado, la toxicología forense. Se especializaba en identificar venenos exóticos de origen alimentario para clientes privados. Un año atrás, una empresa de seguridad la había contratado para analizar un compuesto destinado a la protección de patrimonios. Querían saber si un rival podía envenenar a su cliente. Le habían dado los componentes y ella había elaborado un informe completo sobre sus propiedades, su letalidad y su capacidad para imitar causas naturales. El hombre que la contrató, al que había conocido en una oficina discreta del centro, se llamaba Marco Falcone. No le había dado importancia, hasta que vio una pequeña noticia enterrada sobre la muerte repentina de María Salvatore. Reconoció el momento. La familia de alto perfil. Comprendió lo que había hecho. No solo había identificado un veneno. Había confirmado su eficacia. Ella era un cabo suelto. Conocía la firma química del mayor crimen de la familia Falcone. Entró en pánico. Derek, contra quien había testificado, era una amenaza real, pero secundaria. Usó su acoso como historia de cobertura para desaparecer, ocultando su identidad, su dinero y su pasado, aceptando el trabajo más anónimo que pudo encontrar. Y ahora, por una ironía cruel del destino, había sido entregada directamente en manos de la familia de la víctima. Sara, Nikiko estaba de pie frente a ella, con la mano apoyada en su hombro. «Estás blanca como el papel. ¿Qué ocurre?» Ella lo miró, con un terror mucho más profundo que el que Derek jamás le había provocado. Nikiko, logró decir. «La sopa. La pasta e fagioli que preparé. ¿Qué pasa con ella? Las hierbas. El romero y el tomillo. No, no las añadí solo por sabor. Es una costumbre de mi trabajo. En toxicología son purificadores suaves. El tomillo tiene propiedades antisépticas. El romero puede estimular el sistema nervioso». Él la miraba, sin comprender. «¿Mi cuerpo, qué?» La última y aterradora pieza del rompecabezas se encajó de golpe. ¿Por qué su comida había sido lo único que podía comer? Él pensaba que era nostalgia. Pensaba que era seguridad. No lo era. Su madre había sido envenenada lentamente. ¿Y si el cocinero de confianza también había estado envenenando a Nikiko? Una dosis menor. Lo suficiente para debilitar al heredero. Para volverlo paranoico. Para desestabilizar a toda la familia. No solo estaba de luto. Estaba recuperándose. Su cuerpo no había estado ansiando su cocina casera. Había estado ansiando el antídoto. «Dios mío», susurró Sara. «Nikiko, tengo que decirte algo. Y tienes que prometerme algo. Tienes que prometer que me creerás». Sacó la memoria USB de la cadena que llevaba oculta bajo la camisa. Esto es mi vida anterior. Esto es la investigación. El hombre que me contrató para analizar ese veneno
fue Marco Falcone. El rostro de Nikiko, que se había vuelto tan cálido y vivo, regresó de golpe a la máscara fría y dura del hombre que era. «¿Qué?», dijo, con una voz letalmente suave. «¿Qué acabas de decir?». La cocina, que se había convertido en un santuario de calidez y confianza vacilante, se transformó al instante en un vacío. El aire vibró con un silencio nuevo y mortal. Nikiko Salvatore permaneció completamente inmóvil. Su transformación, de recluso atormentado a hombre sano, se congeló en algo distinto. Algo mucho más aterrador. La quietud absoluta de un depredador que acaba de acorralar a su presa. La mano de Sara, la que no sujetaba la memoria USB, se presionó contra su boca. Su corazón golpeaba como un tambor frenético contra sus costillas. Acababa de confesar. Acababa de admitir ante el hijo de María Salvatore que, en esencia, había sido cómplice, aunque sin saberlo, del asesinato de su madre. Estaba en un ático propiedad de la mafia, confesando ante el heredero. Su vida, estaba segura, había terminado. Los ojos oscuros de Nikiko, que hacía poco habían empezado a mirarla con calidez, eran ahora planos, negros, imposibles de leer. «Dilo otra vez», ordenó. Su voz no era alta. Era una vibración baja y precisa que cortaba el aire estéril. Él me contrató», balbuceó Sara, con las lágrimas asomando. Se llamaba Marco Falcone. Dijo que dirigía una empresa de seguridad. Dijo que era para proteger patrimonios. Me dio los compuestos químicos y yo los analicé. Escribí un informe. «¿Un informe?», repitió Nikiko, con una voz peligrosamente vacía de emoción. «Está en esta memoria», dijo ella, extendiéndola con la mano temblando de forma violenta. El dispositivo tintineó contra la cadena. «Es todo mi trabajo antiguo. El análisis químico, el origen de los compuestos, la factura. Yo no lo sabía, Nikiko. Te juro por Dios que no supe para qué era hasta que leí la noticia sobre tu madre». Nikiko no tomó la memoria. Sus ojos seguían fijos en el rostro de ella, buscando, analizando, arrancando cada capa. Buscaba la mentira. No encontró ninguna. Solo vio un terror tan profundo que rozaba la parálisis. Inspiró lenta y deliberadamente. «No solo estaba envenenando a mi madre», dijo. No era una pregunta. Era una conclusión. La última y horrenda pieza del rompecabezas encajó con violencia. «Me estaba envenenando a mí», continuó Nikiko, con la voz convertida en un gruñido bajo. «Una dosis de mantenimiento. Algo en mi comida día tras día. Solo lo suficiente para mantenerme enfermo, para hacer real la paranoia, para justificar el miedo. Quería verme consumirme». Miró sus propias manos, ya sin temblores, y las cerró con fuerza. Quería que mi padre viera a su heredero, a su único hijo, pudrirse desde dentro. Quería romperlo. Romper a nuestra familia. Finalmente la miró a ella. Y la comprensión que amaneció en sus ojos fue tan intensa que le arrancó un jadeo. «Y entonces llegaste tú», susurró. «Tú, la única persona en la tierra que conocía la firma exacta de su veneno». «Nikiko, yo». «No fue casualidad que te encontrara, Leo», dijo Nikiko, desviando la mirada hacia la esquina de la habitación. Leo Bianche estaba allí, en silencio, con la mano ya dentro de la chaqueta. «No fue un accidente. Tu pasta e fagioli. Todo. Mi cuerpo no solo tenía hambre. Estaba enfermo. Estaba siendo envenenado. Y tu comida estaba limpia». Dio un paso más hacia ella, bajando la voz. «Esas hierbas. El romero. El tomillo. Tú misma lo dijiste. Son purificadores. Mi cuerpo, lo sabía. Sabía que tú eras el antídoto». La miró no como a una asesina, sino como un hombre que acababa de presenciar un milagro de venganza. «Falcone no solo cometió un error, Sara. Me entregó el arma y la cura directamente en la puerta de mi casa. Le arrancó la memoria USB de la mano. Conecta tu portátil.
Enséñamelo. Aturdida, obedeció. Sacó su ordenador, conectó la memoria y fue introduciendo capas de contraseñas. Se abrió el árbol de archivos. Hizo clic en la carpeta etiquetada Falcon Imports LLC. Nikiko se inclinó sobre su hombro, su cercanía asfixiante. Abrió el PDF. Análisis toxicológico. Compuesto 7 beta. Derivado de aconitum. Síntesis con beta bloqueante. Leyó sus propias palabras clínicas, frías. Altamente efectivo. Virtualmente indetectable. Estructura molecular diseñada para simular arritmia cardíaca súbita. De acción lenta en dosis reducidas. El efecto acumulativo provoca fallo sistémico, paranoia y degradación muscular. Sara cerró los ojos, incapaz de verlo leer el plano de la destrucción de su propia familia. Oyó cómo aspiraba el aire con un jadeo áspero. Luego se movió. Sacó el teléfono. Leo, ordenó. Trae a mi padre. Dile que despeje su agenda. Dile que tenemos un fantasma. Y sé su nombre. Tráelo aquí. Ahora. 20 minutos después, el despacho del ático, que normalmente era oscuro y olía a puros viejos y cuero, se había convertido en una sala de guerra iluminada. Don Antonio Salvatore estaba sentado tras su enorme escritorio, el rostro de piedra. Había escuchado sin interrumpir mientras Sara, de pie en el centro de la habitación como una acusada, contaba toda su historia. Habló de su pasado como toxicóloga forense, de la empresa de seguridad, del análisis, de la factura, de su revelación, de las hierbas, de Nikiko. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Antonio la observó con las manos grandes y pesadas entrelazadas sobre el escritorio. Sara sintió que su vida pendía de un solo hilo, deshilachado. Finalmente, Antonio habló, con una voz grave y rugosa. «Me estás diciendo», dijo, «que Marco Falcone fue lo bastante estúpido como para no solo facturarte el asesinato de mi esposa, sino además dejarte con vida?» «No conocía mi nombre real», susurró Sara. «El negocio estaba bajo una sociedad limitada. Creo que intentó encontrarme. Por eso me escondí. Por eso era camarera». Antonio miró a su hijo. Nikiko no estaba sentado. Estaba de pie en la puerta, bloqueando la única salida, con los brazos cruzados. La estaba protegiendo. «Esto no es un problema, padre», dijo Nikiko, respondiendo a la pregunta que su padre no había formulado. «Esto es justicia. Ella es el arma que Falcone construyó para sí mismo, y no tiene idea de que ahora está apuntándole a la cabeza». Los ojos duros de Antonio pasaron de Sara a Nikiko y de vuelta. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. Era una visión aterradora. «Tiene razón», tronó el don, golpeando el escritorio con el puño. Esto es un regalo. Un regalo del mismísimo diablo». Se puso de pie, con la mente ya en movimiento. «Durante 8 meses no hemos tenido pruebas. Solo sospechas. Hemos perdido territorio porque mi hijo era un fantasma y yo era un marido en duelo. Parecíamos débiles». Hizo una pausa. «Ahora los Falcone piden una reunión. Enviaron un mensaje esta misma mañana. Quieren renegociar los territorios de Baker Drive. Cree que ha ganado. Cree que estoy roto», dijo Nikiko, entrando en la habitación. «Cree que estás listo para rendirte. Entonces le daremos su reunión», dijo Antonio, con los ojos brillándole. «Aceptaremos sus condiciones». «No», respondió Nikiko. Antonio se quedó inmóvil. «No aceptamos sus condiciones. Aceptamos la reunión. Pero no es una negociación. Es una ejecución. Él cree que sigo enfermo. Cree que tú estás débil. Usaremos eso». La voz de Nikiko era firme. Segura. El cambio de poder era absoluto. Ya no era el despacho de Antonio. Era el de Nikiko. Terreno neutral. Antonio asintió, contagiado por el fuego de su hijo.
Público. Gene and Giorgetti. Reservaremos el salón privado. Será arrogante, dijo Nikiko. Estará relajado. Creerá que viene a recoger nuestros huesos. No esperará pelea. Traerá a sus hijos, quizá a su capo. Estará blando. ¿Y ella? Antonio señaló a Sara. La encerramos aquí. Ya ha hecho su parte. Es demasiado peligrosa para llevarla al campo. No, dijo Nikiko de nuevo. Su voz era definitiva. Sara lo miró, confundida y aterrada. ¿Cómo que no? Exigió Antonio. ¿Quieres llevar a una civil, a una mujer, a una resolución como esta? ¿Estás loco? Ella es el punto central, padre, dijo Nikiko, caminando hasta colocarse a su lado. Posó una mano sobre el hombro de Sara. Un gesto claro. Posesivo. Tiene que verla. Tiene que saber quién lo venció. Él cree que es un genio, un estratega maestro. Necesita ver su gran plan, su veneno indetectable, de pie a mi lado, sano y vivo. Bajó la mirada hacia Sara. Sus ojos oscuros ardían. Necesita mirarla a los ojos cuando entienda que ella, la mujer que usó para asesinar a mi madre, es la misma mujer que me salvó la vida. Quiero ver su cara cuando lo comprenda. Antonio Salvatore miró fijamente a su hijo. Vio que el fantasma había desaparecido por completo. En su lugar había un don. Un hombre más frío, más inteligente y quizá más despiadado de lo que él mismo había sido jamás. Como desees, capo, dijo Antonio, con una nota rara de respeto profundo en la voz. Tomó el teléfono. Consíganme a nuestros amigos de Gene and Giorgetti. Díganles que reservo una fiesta privada para mañana por la noche. Y Leo, llama a nuestros hombres. Diles que la guerra ha terminado. Solo vamos a pasar la cuenta. Las siguientes 24 horas fueron un borrón para Sara. Ya no era una cocinera. Era una pieza en un tablero de ajedrez. La reina en un juego mortal. La trasladaron de su pequeña despensa a una de las suites de invitados, opulenta. No le permitieron salir. Esa tarde llegó una mujer de corte de pelo severo y cinta métrica al cuello. No dijo una palabra. Solo tomó medidas. 2 horas después, llegó una caja de Neiman Marcus. Dentro había un vestido negro de terciopelo, sencillo y deslumbrantemente caro. Unos tacones negros de Manolo Blahnik. Y una pequeña caja de terciopelo. Sara la abrió. Dentro había unos pendientes sencillos y elegantes de diamantes y zafiros. La estaban vistiendo para su papel. La nueva fidanzata del príncipe de la mafia. Un trofeo hermoso y silencioso. Esa noche, mientras el sol se ponía y teñía el lago de tonos naranja, sangre y violeta, Nikiko fue a su habitación. Ya llevaba puesto un traje gris carbón hecho a medida, del tipo que costaba más que su título culinario. Parecía cada centímetro el gobernante que había nacido para ser. «Estás temblando», dijo en voz baja. «Soy cocinera, Nikiko». «No soy esto», respondió ella, señalando el vestido, luego a los guardias armados fuera de la puerta. «Van a matarme. En cuanto me vea, lo sabrá. ¿Y sus hombres?» «Sus hombres estarán superados en número y en estrategia», dijo Nikiko con calma. Avanzó y tomó uno de los pendientes. Sus dedos rozaron el lóbulo de su oreja al colocarlo. Su contacto estaba frío por el aire otoñal, pero le provocó una descarga de calor. «Esta noche no eres un objetivo, Sara. Eres un símbolo». Colocó el otro pendiente. «Los hombres de mi padre serán los camareros. Serán los aparcacoches. Estarán en la cocina. Marco Falcone y sus hijos estarán dentro de una caja de acero, y no lo sabrán hasta que la tapa se cierre». Dio un paso atrás. Sus ojos recorrieron la línea de su cuello, el ajuste perfecto del vestido. «Te verá. Te reconocerá. Y dirás una sola cosa. Nada más. Yo te diré cuándo». «¿Qué? ¿Qué digo?» «Lo sabrás. Te saldrá solo». Le ofreció el brazo. «Es hora».
El trayecto hasta Gene and Giorgetti fue silencioso. Sara iba sentada junto a Nikiko en la parte trasera del Maybach, con las manos apretadas sobre el regazo. Leo conducía. Delante iba otro coche con 2 guardias más, y uno detrás. Parecía un cortejo fúnebre. Entraron por una entrada privada. El maitre, un hombre cuya sonrisa no alcanzaba a los ojos, hizo una leve reverencia. Señor Salvatore. Don Antonio los espera en la sala Chicago. Avanzaron por un pasillo revestido de madera. Sara oía el murmullo distante del restaurante principal. Pero aquella zona estaba silenciosa como una tumba. Leo y otro guardia abrieron las puertas dobles. La sala era un clásico Stackhouse de Chicago. Madera oscura, luces tenues, una mesa larga preparada para 10 personas. En un extremo estaba don Antonio. En el otro, sonriendo como un chacal, Marco Falcone. Lo flanqueaban sus 2 hijos corpulentos. «¡Antonio!», exclamó Marco, levantándose y abriendo los brazos. «Viejo amigo mío. Me rompe el corazón que nos reunamos bajo circunstancias tan tristes». Miró a Nikiko. «Y Nikiko, figlio mío, te ves delgado», añadió con sorna. «El duelo te ha pasado factura, ¿eh?» «Han sido unos meses difíciles, Marco», respondió Nikiko, con una voz tan suave y fría como el vidrio. Apartó una silla para Sara y la sentó directamente frente a Marco. Los ojos pequeños y codiciosos de Marco se deslizaron de inmediato hacia ella. Se relamió los labios, recorriéndola con la mirada. «Pero veo que encuentras consuelo», dijo. «Una mujer hermosa. Una distracción encantadora». «Es más que una distracción, Marco», dijo Nikiko, tomando asiento. Hizo una seña a uno de los camareros, que sirvió vino al instante. «Es mi nueva chef privada. Es una hacedora de milagros. Me ha estado cuidando de maravilla. Mi apetito ha regresado». «¿Una chef?», rió Marco. «Muy talentosa, sin duda». «No tienes ni idea», respondió Nikiko. Alzó su copa. «Por los nuevos negocios». Todos alzaron las copas. La mano de Sara temblaba tanto que apenas podía sostener la suya. «Entonces», dijo Marco, dejando la copa sobre la mesa. «Baker Drive. Mi gente me dice que tus sindicatos están desorganizados. Mi propuesta es sencilla. Yo tomo el control del territorio. Te doy un 10% para la jubilación de tu padre». «Una oferta generosa», dijo Antonio, con una voz peligrosamente amable, teniendo en cuenta la condición de mi hijo. «Exacto», dijo Marco, inclinándose hacia adelante. «Somos viejos amigos. Te estoy haciendo un favor. Estoy limpiando tu desastre». Nikiko se inclinó también, reflejando el gesto. «El asunto es, Marco, que mi condición era muy específica. Una paranoia terrible. Falta de apetito. Debilidad. Nuestros médicos estaban desconcertados. No fue hasta que mi nueva chef empezó a asesorarnos que lo entendimos». La sonrisa de Marco se tensó. «¿Asesorar?». «Sí», dijo Nikiko, clavándole la mirada. «Tiene formación en campos muy específicos. Toxicología, para empezar», dijo Nikiko. «¿No es así, Sara?». La sangre abandonó el rostro de Sara. Era esto. Este era el momento. Todos los hombres de la sala la observaban. Los camareros se habían quedado inmóviles, con las manos a la espalda. Marco Falcone la miraba fijamente, con el ceño fruncido, concentrado. Estaba intentando ubicarla. Sara sostuvo su mirada. El terror seguía ahí, pero debajo había algo más. Una rabia fría y dura. Aquel hombre la había utilizado. Había asesinado a María. Había estado a punto de matar a Nikiko. «Señor Falcone», dijo Sara, con una voz clara que atravesó la mesa. «Creo que ya nos hemos conocido, aunque entonces trabajaba bajo otro nombre. Hablamos de Aconitum». El nombre golpeó a Marco como un puñetazo.
La copa se le hizo añicos en la mano. La sangre se le fue del rostro, sustituida por una máscara de pánico primitivo y absoluto. La conocía. Reconoció a la toxicóloga. El cabo suelto. La factura. Tú, susurró, con los ojos abiertos por el horror. Sus hijos lo miraron, confundidos. ¿Papá? ¿Qué pasa? Marco se lanzó hacia adelante, gritando. Es una trampa. Mátenlos. Intentó volcar la mesa para alcanzar un arma que no tenía, pero los camareros ya estaban en movimiento. No hubo un tiroteo caótico. Fue una purga. El sonido seco y repetido de disparos silenciados fue lo único que se oyó. Leo bien que fue un borrón. 2 disparos precisos en cada uno de los hijos de Marco antes siquiera de que pudieran levantarse de la silla. Nikiko no cubrió a Sara. Se puso de pie, empujó su silla contra la pared y se colocó delante de ella. Sacó su propia arma de una funda bajo el brazo. Marco Falcone estaba de rodillas, herido, gorgoteando, mirando con incredulidad a Antonio, que no se había inmutado en absoluto. Nikiko caminó con calma hasta él. Le apuntó a la cabeza. Se inclinó. A mi madre, susurró Nikiko, con una voz más potente que los gritos que habían llenado la sala, le encantaba el romero. Apretó el gatillo. El silencio que cayó fue absoluto. Solo el goteo del vino y la sangre sobre la alfombra lo rompía. Nikiko permaneció inmóvil un instante, con el pecho subiendo y bajando. Guardó el arma, se ajustó los gemelos y se giró. Ya no era el príncipe. Era el rey. Caminó hasta Sara. Ella estaba apoyada contra la pared, con los ojos muy abiertos, temblando de pies a cabeza. Él tomó su mano con suavidad. La suya estaba caliente. Leo, dijo Nikiko, con la voz ya calmada. Limpia esto. Envía un mensaje a los capós Falcone. Diles que tienen un nuevo jefe. Hizo una pausa y miró a su guardaespaldas a los ojos. Y llama a nuestros amigos de la Fiscalía Federal. Dales el archivo con toda la nómina de Falcone. Quiero a cada policía, juez y político corrupto que estaba a su servicio imputado al amanecer. Empezando por el agente Derek Miller. No esperó respuesta. Sin soltar la mano de Sara, rodeó sus hombros con el otro brazo y la condujo hacia la salida privada, dejando atrás la carnicería y el viejo régimen. Salieron a la noche fría y limpia de Chicago. Las luces de la ciudad se reflejaban en los diamantes de sus pendientes. Había vengado a su familia. Y, en el proceso, la había reclamado a ella. La camarera que había sido tanto el veneno como el antídoto. La caída de la familia Falcone fue total. Sus negocios fueron absorbidos. Sus territorios, tomados. El agente Derek Miller fue acusado por un gran jurado federal de asociación ilícita y extorsión. Sus amigos desaparecieron de la noche a la mañana. El Imperio Salvatore era más poderoso que nunca. Pero en el Ático Dorado, las cosas eran distintas. La fortaleza se había convertido en un hogar. La cocina estéril ahora estaba llena del aroma de salsas hirviendo y pan recién horneado. Nikiko Salvatore, ahora el heredero indiscutido y temido, nunca volvió a sus batidos nutritivos. Había recuperado el apetito por la vida y por la mujer que lo había salvado. Serapina ya no era una prisionera. Era una reina que gobernaba desde su cocina. Tenía la protección del nombre más poderoso de Chicago y el amor del hombre que había devuelto del abismo. Era un mundo oscuro y peligroso. Pero era el suyo. Y todo comenzó no con una bala ni un soborno, sino con un simple cuenco de sopa, cocinado por una camarera que sabía que los ingredientes adecuados podían curarlo todo, incluso el envenenamiento del alma. Gracias por escuchar esta historia. Ponemos el corazón en crear relatos dramáticos de amor, peligro y karma para ti cada semana. Si disfrutaste este viaje, apóyanos con un me gusta, comparte este vídeo con alguien que ame los giros inesperados y sobre todo, suscríbete al canal. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Cuéntanos en los comentarios qué tipo de historia te gustaría escuchar a continuación.